Buenas noches, apreciados estudiantes. Son las 7:30 de la noche. Vamos a dar inicio a esta conferencia educativa. En primer lugar, quiero disculparme, pero por un error mío escribí mal la hora en los correos. Puse 7 en punto y la actividad era las 7:30. Obviamente aquí prima lo que diga Teams, que es donde está grabada la conferencia y que es como les llega a ustedes a los correos institucionales. Los mensajes en el curso pues simplemente son como un recordatorio. Entonces pues lamentablemente me equivoqué allí y puse mal la hora. Pero bueno, aquí estamos. Entonces vamos a dar inicio porque esta presentación es un tanto larga, aunque vamos a tratar de agilizar algunas cosas, pero ¿qué? Pero es larga, porque el tema es de suyo complejo. En algunos ejemplos o en algunas frases que se nos propongan, pues vamos a tratar de acelerar. Bueno, generalmente lo que hacemos en el curso son tres conferencias educativas. Una que habla de la Edad Media, contextualizar la Edad Media, cuándo comenzó, cuándo terminó, las características económicas, sociales, políticas, culturales, religiosas de la Edad Media, cómo se divide la Edad Media, etcétera, cosas que ustedes ya vieron en el curso. Luego, en una segunda conferencia, generalmente tratamos la filosofía cristiana en la Edad Media, vemos un poco por dónde iba la filosofía y la teología en la Edad Media, vemos los autores principales, etcétera. Luego, en la tercera conferencia educativa, vemos la filosofía árabe y judía. Lo mismo, unos ejemplos, unos representantes, más o menos unas ideas por dónde van estas dos filosofías tan importantes como son la árabe y la judía. Pero este periodo, como se nos vino un poco encima todo, entonces ya hacer la primera conferencia pues era un poco inútil, entonces yo pensé en dejar de última esta conferencia que ya la he hecho hace varios años, generalmente la hago como una conferencia, dijéramos, complementaria, pero más allá a la gente le gusta el tema, es un poco extraño hablar de sexo y de género en la Edad Media, pero es un tema que tenemos que trabajar y que tenemos que explotar mucho porque la UNAD, pues, el curso de filosofía medieval y el otro curso que viene ahora, que es el seminario de autor medieval, van a, van a, van a romper la forma en que se ha hecho siempre el curso de seminario de autor medieval en la UNAD, que siempre han sido hombres, generalmente Santo Tomás de Aquino. Entonces este año, perdón, el año entrante, el año 2025, en el periodo 16.1, el seminario de autor va a tratar sobre el pensamiento de una mujer, una gran pensadora de la Edad Media que es Cristina de Pizán, a la que le podemos fácilmente poner la etiqueta de filósofa, aunque ustedes saben que eh, filósofos en la Edad Media son muy pocos, pero sí podemos usar el término que estoy usando en estos últimos cursos y en un libro que he presentado a la consideración del sello editorial de la universidad, los estamos llamando más bien grandes pensadoras. Las mujeres que se caracterizaron en la Edad Media por aportar mucho al pensamiento. Entonces, esta, que digamos, esta conferencia educativa sobre sexo y género, pues nos ayuda a contextualizar un poco para que cuando pasen al seminario de autor medieval, que en este caso será seminario de autora medieval, pues tengamos un poco el camino hecho, porque vamos a tener que trabajar mucho este tema de las mujeres, del pensamiento de las mujeres en la Edad Media y un tema que es muy interesante, que es el protofeminismo medieval. Entonces, todo esto nos ayuda a ubicarnos en este contexto. El feminismo, ustedes saben, comenzó muy tarde, por allá en los años 1950, especialmente con Simone de Beauvoir, la gran filósofa y pensadora francesa. De ahí para acá hablamos de feminismo. Para atrás no podemos hablar de feminismo porque
los conceptos, las definiciones no permiten. O sea, las mujeres en la Edad Media y los hombres en la Edad Media no pueden hablar de feminismo porque el concepto todavía no existe. Es una cosa totalmente nueva, como no se puede hablar de sociología o de psicología porque eso son ciencias totalmente nuevas. Entonces, tiene ese problema. Pero sí podemos hablar de protofeminismo medieval, porque hay muchas mujeres, principalmente Cristina de Pizan, que empiezan a reclamar básicamente dos cosas. Uno, la igualdad de género, la equidad de género, ¿no es cierto? El hombre y la mujer, mismos derechos, misma cosa. Y sobre todo, el reclamo permanente que van a hacer no solamente Cristina de Pizan, sino muchas otras mujeres. Yo tengo contadas como 15, 16 mujeres que tienen el mismo reclamo, que es el derecho a la educación. La mujer tiene derecho a la educación. En la Edad Media se consideraba que la mujer no debería educarse porque no tenía las condiciones biológicas para hacerlo, cuando en realidad, como nos indica muy claramente la doctrina y el conocimiento del pensamiento de estas mujeres, el problema es que las mujeres no podían acceder a la educación más por cuestiones, en primer lugar, culturales, ¿no? De machismo, de misoginia, que les impedían entrar a la universidad, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Alguna que otra mujer entró a la universidad, pero como cosas, digamos, excepcionales, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Cualquier inquietud, van levantando la mano, van opinando, estamos aquí pendientes. Bueno, tenemos una introducción, vamos a decir, el tema de la sexualidad en la Edad Media es muy complejo, porque las fuentes no son contundentes y más bien son pocas. Ahora vamos a ver eso de las fuentes para ver de dónde salen estos temas. Este tema debe ser contextualizado, no se puede leer con las categorías actuales. Por ejemplo, el término feminismo no existe en la Edad Media. No existen cosas que para nosotros son comunes, por ejemplo, hablar de los colectivos LGBT, Q+, etcétera, todo lo que se nos ocurra a nosotros ahora, en ese tiempo no se podían manejar, se tenían que manejar, se manejaban de una manera muy oculta, muy privada, porque no se podía uno alborotar diciendo yo soy homosexual porque pues, lo mandaban a la chamusquina, o sea, el ambiente no estaba, como dice el refrán, el palo no estaba para hacer cucharas, entonces no se puede leer con las categorías actuales, es una cosa evidente. El objetivo pues es identificar unos conceptos principales sobre sexo y género que se dieron en la Edad Media y su relación con la filosofía medieval, porque obviamente todo tendrá que ver con la filosofía de la Edad Media. Bueno, veamos una primera parte, veamos unas generalidades y una contextualización. Entonces, dice que el concepto género es totalmente nuevo. Eh, el concepto de género es totalmente nuevo, apenas aparece en el año 1968, ya hace muy poco. No es una cosa que tenga una tradición, ¿no es cierto? Entonces dice aquí que Robert Stoller incluye el término género en un libro que se llama Sexo y Género, que escribe él en el año 1968. El concepto de género es opuesto al término sexo, entonces hay que distinguir las diferencias anatómicas y fisiológicas, ¿no es cierto?, al manejar las dos palabras. Cuando hablamos de género, más bien hablamos de algo que está socialmente construido. Entonces, estos son conceptos totalmente nuevos. Anne Oakley lo populariza, ya lo hace lo generaliza, lo hace más asequible al entendimiento de la gente moderna en un libro que se llama Sexo, Género y Sociedad, que apenas se escribe en el año 1972, o sea, no sé, 40 años hace, no mucho tiempo. Eh, Discriminación y opresión de la mujer se ha dado en todos los ámbitos y en todos los tiempos, no solamente en la Edad Antigua. En la Edad Antigua la mujer era excluida. Por ejemplo, a la mujer en Grecia y en Roma no se las consideraba ciudadanas. La mujer ocupaba un puesto totalmente secundario. El único ciudadano en Grecia era el hombre y el hombre libre, porque el esclavo tampoco podía ser ciudadano, la mujer tampoco podía ser ciudadana. En la Edad Media hay una situación de opresión y de discriminación de la mujer, evidentemente. En la Edad Moderna también. Pero en la edad contemporánea, en esta que vivimos nosotros hoy, también.
¿no es cierto? También, en algunos casos, por ejemplo, cuando la violencia de género que se presentan entre nosotros, indican que hay un, como dijéramos nosotros, un trato desigual e injusto hacia la mujer. Los feminicidios, cuando el asesinato de la mujer es causado por un sentimiento de odio o de una consideración de inferioridad de la mujer, pues eso indica que las cosas todavía están mal. Y en algunos casos extremos, como en Irán, en todos esos países árabes y también en otra clase de países, vemos situaciones de la mujer en los que la mujer está siendo muy conculcados, viendo muy conculcados sus derechos. Eso es hoy, eso es hoy. Hoy a las mujeres en Afganistán, por ejemplo, se les ha prohibido cantar. Una mujer que está en la cocina lavando los trastes, haciendo los deberes, no puede cantar, porque si los vecinos la oyen pueden entrar y la pueden llevar a la cárcel o la pueden matar. Ni hablemos de la ropa que tiene que usar, no puede hablar con otros hombres, tiene que taparse la cara totalmente. O sea, eso no está sucediendo en la Edad Media, eso está sucediendo hoy, en el año 2024, no más a 12 o 14 horas en avión de donde estamos nosotros. Entonces, la situación de la mujer no es, hoy es mejor, evidentemente, en términos generales, pero en todos los tiempos ha habido discriminación y opresión, ¿cierto? Bueno, el patriarcado en el que nosotros vivimos nos recuerda a nosotros que el patriarcado, que es el dominio masculino sobre la mujer, los niños y la sociedad, o sea, una hegemonía del pensamiento masculino, se origina en el sedentarismo de las sociedades prehistóricas, porque antes del sedentarismo, antes de que el hombre y la mujer se asentaran en un lugar determinado, construyeran una casa, construyeran unas calles, construyeran un pueblo, un poblado, una aldea, lo que sea, antes de eso tenemos una cultura matriarcal, la llaman Humberto Maturana la llama matrística, ¿no es cierto? Matrística, un momento en el que la mujer tenía el protagonismo, tenía el liderazgo y ella la que dirigía la vida de los hijos y de la familia, porque el hombre estaba afuera, dedicado a la caza, a la pesca, a la recolección, etcétera. Cuando el hombre deja la caza, la recolección y la pesca y descubre la agricultura, y se queda viviendo en la aldea con la mujer y con los hijos, se produce el cambio de la matrística que llama Maturana, o matriarcado podríamos llamarlo nosotros, aunque el término puede prestarse a alguna ambigüedad, pasamos del matriarcado al patriarcado, en el que el hombre, en el que el macho es el que decide, ¿no es cierto? Bueno, hay una división entre actividad productiva, ¿no? Hecha por el hombre, ¿no? La agricultura, etcétera, y la actividad doméstica, que cocinar, atender a los hijos, lavar la ropa, que se va considerando como un papel más femenino. Y se tiende a ver a la mujer como un ser débil y al hombre como un ser protector. Entonces, allí vemos cómo se produce el patriarcado, ¿no es cierto? Bueno, entonces ese sería un punto allí. Bueno, en una segunda parte vamos a hablar de sexo. Sexo en la Edad Media. Es un poco raro hablar de esto porque las fuentes son muy pocas, como habíamos dicho, pero, pero hay unos indicios que nos permiten hablar de estas cosas. Bueno, lo femenino en la Edad Media, en primer lugar. Tenemos una posición inferior de la mujer. La mujer está en una condición de inferioridad. Hay un control, no se lo puede eliminar totalmente porque el cuerpo está allí, pero sí hay un control del cuerpo femenino. Cómo se viste, quién la puede ver, en qué lugares puede salir sola, en qué lugares no puede salir sola. Entonces el cuerpo femenino es controlado, de la misma manera que es controlado hoy en esos países árabes de los que hemos hablado. Hay unos sistemas de parentesco, ¿cierto? Una división de roles de género, lo que hace el hombre, lo que hace la mujer, lo que decíamos antes, y un sistema de géneros muy definidos, hombre y mujer. O sea, no se ve otra alternativa, ¿no es cierto? Extrañamente, en una sociedad tan patriarcalizada como la medieval, el modelo de ser humano es la Virgen María. Entonces, puede parecer un poco contradictorio que se tenga como modelo a la Virgen María, pero al mismo tiempo se mantengan
estas costumbres, digamos, misóginas, estas costumbres discriminatorias hacia el resto de las mujeres, como si la Virgen fuera de una condición distinta, superior a la mujer, y no considerada como otra mujer, sino como una supermujer, una mujer divinizada que está en otro plano distinto al de las mujeres que viven en la sociedad medieval. Bueno, aparece allí una gran pensadora, la mayor filósofa y mayor teóloga de la Edad Media, que es Hildegarda de Bingen, una monja que nace en lo que hoy llamamos Alemania. En ese tiempo no se llamaba así, algún principado, alguna cosa por allá, en lo que hoy llamamos Alemania. Hildegarda eh, habla del acto sexual como algo querido por Dios, como algo bello, como algo placentero. Ella va a ser la primera mujer que va a describir el orgasmo femenino, por ejemplo, a pesar de que es una monja, pero parece que algo sabía, le debieron contar o debió tener alguna cosa, debió haber por ahí, mejor no nos metamos en eso, porque es una santa, es una doctora de la iglesia, es una persona muy importante en la iglesia católica. Entonces, Hildegarda de Bingen nos habla del orgasmo femenino, nos habla de todo el problema de la menstruación, de cómo es el feto dentro de la mujer, etcétera, un poco como mostrar lo femenino en la Edad Media lo hace Hildegarda, mientras que los filósofos hombres, los teólogos hombres más bien pasan de agache por el tema, no les interesa, no se preocupan de eso. Hildegarda de Bingen sí nos deja ahí una cosa. Es una autora a la que podríamos explotar mucho desde el punto de vista no solamente de lo sexual, sino también de género y sobre todo de cómo una mujer en la Edad Media como Hildegarda llegó a tener tanto poder religioso y tanto poder político, porque era gente muy poderosa, ¿no es cierto? Como abadesa, por ejemplo, como monja, y cómo llegó a tener un protagonismo tan grande. De hecho, es considerada una de las santas más importantes de la Iglesia. En la Iglesia hay unos santos de orden superior que se llaman los doctores de la Iglesia, que son unos 30 y algo, no sé cuántos, como 34, una cosa así. Y de los 34 doctores de la Iglesia, 4 son mujeres, que son Hildegarda de Bingen, ¿no es cierto? Hildegarda de Bingen, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús, y creo que no me viene ahorita cuál es la otra, me parece que Santa Catalina de Siena es la otra doctora. O sea, pero básicamente solamente hay 4 doctoras de la iglesia y una de ellas es Hildegarda de Bingen, de manera que estamos ante una persona de una trascendencia superior desde el punto de vista filosófico y teológico. Entonces, lo femenino está ahí, con sus contradicciones, con sus cosas, pero ahí está. Bueno, el sexo en la Edad Media se maneja de la siguiente manera. La castidad y la abstinencia se ven como valores superiores. Por eso el religioso, la religiosa, el monje, la monja se ven como estados ideales, mientras que la prostituta abajo, que vive del sexo, pues se mirará como una condición absolutamente inferior, ¿no es cierto? Bueno, los peligros de la sexualidad, ¿no? Fácilmente uno puede terminar condenando, si recuerden que estamos en una sociedad muy marcada por la religión, un desliz en la vida sexual puede llevarnos al infierno, entonces hay unos peligros, etcétera. El matrimonio se lo ve como un mal menor, ¿no? Como un mal menor. Entonces, la gente se casa, tiene su vida sexual y toda la cosa, con muchas limitaciones, pero aparece ahí como un mal menor. La ley natural, ¿no es cierto? Se considera que el sexo está orientado básicamente a la procreación, que es una enseñanza que nos da la Iglesia hasta hoy, ¿no es cierto? Y la exclusión de algunas mujeres, especialmente de la prostituta, que es vista como una paria, ¿no? Como una persona que está fuera del orden social y moral. El sexo está muy marcado por las nociones de pecado y de delito. ¿No es cierto? Pecado, cuando, por ejemplo, se hace, no sé, el adulterio o alguna cosa de eso. El delito, pues cuando hay una violación, un abuso de menores, etcétera, puede llevarnos por esos lados también. Hay una relación entre sexo y herejía. O sea, es fácil que acusemos a la mujer de brujería porque la vemos como más cerca del diablo. O sea, la mujer es una débil, la tentadora, etcétera. Entonces ella está más cerca del diablo. Entonces fácilmente se la puede acusar de herejía o de brujería con las consecuencias que yo tenía en la Edad Media, ¿no es cierto?
Entonces, este sería un punto importante. Bueno. Amor de ayer, amor de hoy, un poco difícil comparar, ¿no es cierto? Un poco muy difícil comparar. Digamos que el amor actual, por ejemplo, está muy relacionado con el sentimiento, lo que yo siento por la otra persona. La sexualidad ya no tiene tanto que ver con el matrimonio. De hecho, nuestros hijos, nuestros muchachos están teniendo una vida sexual muy intensa y muy activa a los 14, a los 15 años, a los 16, algunos a los 12, ¿no? Y a veces menos. Ya el placer y la procreación no están unidos, porque tenemos la píldora anticonceptiva, tenemos los preservativos, tenemos estas cosas, ¿cómo se llaman? Que se meten dentro de la piel, tradérmicas, no sé cómo se llaman, las pilas que llaman, etcétera. Tenemos muchos métodos anticonceptivos que hacen que la vida sexual ya no esté tan unida a la procreación, ¿cierto? Y al matrimonio. También una vida sexual muy intensa sin necesidad de estar casados. En la Edad Media no. En la Edad Media el sentimiento no era tan importante. Muchas veces el matrimonio se hacía más por conveniencia, ¿cierto? A uno no se casaba, uno lo casaban. Está muy unido el matrimonio y el amor están muy unidos a la procreación. Aunque siempre ha habido métodos anticonceptivos, pues la interrupción del coito, ¿no? La interfémora, que es el hacer el acto sexual sin que haya penetración, simplemente usando las piernas de la mujer para que no haya penetración y en ese mismo sentido no haya embarazo. Es una costumbre sexual bastante rara, ¿no? Interfémora, o sea, entre las piernas, quiere decir. Entonces, en la Edad Media está muy unido a eso. También ha habido anticonceptivos muy agresivos, ¿no? Se hacían con hierbas, generalmente con perejil, ¿no? El perejil como abortivo, por ejemplo. Lo usaban mucho en la Edad Media. Se lo tomaban y también lo introducían en el cuerpo de la mujer para producir el aborto y otras cosas, en el que tenían otros trucos para hacerlo. La sexualidad se maneja de una manera un poco más relativa y el matrimonio, pues, en este sentido, pues, no se considera mucho el sexo fuera del matrimonio porque nos iríamos por el filo del pecado de una manera muy, ¿qué se llama? Muy peligrosa, ¿no es cierto? Muy peligrosa. Bueno, hay un discurso de la iglesia, un discurso clerical, hay un discurso social también, ¿no? El matrimonio para la procreación, el matrimonio por razones económicas, etcétera. Pero hay también una realidad vital. Tenemos pocas fuentes, porque los que escriben en la Edad Media generalmente son clérigos y hombres. Es muy difícil encontrar voces femeninas que nos hablen de estas cosas. Hildegarda de Bingen nos habla de lo que hemos dicho, ¿no? De cómo es el cuerpo de la mujer, de cómo es la menstruación, de cómo es el orgasmo femenino, etcétera. Pero encontrar más mujeres que hablen de lo mismo es bastante difícil, por no decir imposible. Entonces hay una exclusión de la voz femenina. Hay una realidad vital, mientras que la iglesia dice una cosa, la gente hace otra. Ahí tenemos un ejemplo en la imagen de Leighton, la imagen de Abelardo, que es un gran filósofo, un profesor de filosofía de la Universidad de París, y su estudiante Eloísa, ¿cierto? Ahí está, es una niña muy joven, de unos 17 años, 16 años, que la han confiado a Abelardo para que le enseñe filosofía, porque las mujeres no podían ir a la universidad. Entonces Abelardo, que es profesor universitario, viene a la casa de Eloísa a enseñarle filosofía. El problema es que estos dos se enamoran, se convierten en amantes, Eloísa termina embarazada, la familia de Eloísa descubre el problema, Abelardo, para tratar de salir del paso, se casa clandestinamente con Eloísa, pero sin embargo el tío de Eloísa, que es un sacerdote, un canónigo de París muy importante, va a vengarse de Abelardo, lo hace secuestrar con unos delincuentes, lo castran, ¿cierto? Lo castran y Abelardo pues deja la universidad, se va a refugiar en un monasterio y también Eloísa va a terminar metida en un monasterio. Una gran historia de amor, de pasión y de sexo entre Abelardo y Eloísa, que es una maravilla, ¿no?
los dos son filósofos. Eloísa es considerada una filósofa medieval. No tenemos muchas obras de ella, unas 2 o 3 obras de ella, especialmente las cartas que se mandan entre ellos cuando están en el monasterio el uno y el otro. Eloísa le manda a hacer unas consultas a Abelardo le responde, se cruzan cartas, la obra más importante de ellas son precisamente las cartas de Abelardo y Eloísa, y allí se puede ver cómo Eloísa tiene un pensamiento verdaderamente filosófico, a veces muy así, reclamando lo mismo que decimos, ¿no? La igualdad del hombre con la mujer, el derecho a la educación, etcétera. Una persona muy interesante y una relación muy interesante. Dicen que incluso, dicen, en la tumba en París están juntos, pero parece que los cuerpos no están en la misma, en la misma sepultura, pero están juntos, esculpidos en piedra, las imágenes de Abelardo y Eloísa, una cosa muy interesante. Bueno, entonces este sería un punto. Terminemos esta parte para hacer una cosa. Bueno, el sexo, visto como un pecado necesario, porque solamente así vienen los hijos, no hay otra forma, entonces la relación sexual tiene unas complicaciones. Está marcada por la liturgia de la Iglesia Católica, que dice cuándo es lícito y cuándo no es lícito tener sexo. Entonces uno, si se atiene a los calendarios de la iglesia, por ejemplo, no se puede tener sexo en la cuaresma, no se puede tener sexo en la Semana Santa. Tenga sexo en la Semana Santa, los que tengan sexo en la Semana Santa se quedan pegados. Es una idea que viene de la Edad Media. Entonces, quitando las fiestas religiosas, la cuaresma, la Semana Santa, etcétera, pues al final quedaba uno de los 365 días, uno más o menos podía tener sexo unos 93 días al año. La cosa era muy complicada. ¿Cómo sabemos estas cosas y cómo podemos sacar algunas conclusiones de la vida sexual en la Edad Media y todo? Porque los curas tenían unos libros que se llaman los penitenciales, que son como unos catálogos en los que los curas tienen como escritos los pecados, ¿no es cierto? Pues, pongamos un ejemplo de un pecado sexual mínimo, por ejemplo, los tocamientos, que me toqué yo mismo. La masturbación no, porque la masturbación es una cosa mayor, pero un tocamiento así, un tocamiento un poco que dijéramos nosotros, atrevido. Entonces, si hiciste esos tocamientos indebidos, entonces tienes que hacer 5 Ave Marías y un Padre Nuestro como penitencia. Y el sacerdote te va a regañar y te va a dar unos consejos y todo, y te va a poner una penitencia, tantos Ave Marías, tantos Padre Nuestros. Pero si ya es masturbación, entonces será más. Y si ya es tocar a una mujer o tocar a un hombre, entonces la cosa se va a ir complicando, ¿no es cierto? Entonces, los penitenciales van manejando eso que llamamos la casuística, que es así, una puntillita en el caso, ¿no? Si hago tal cosa, la falta es tal, la penitencia es tal, esa es la casuística, es ir a los casos así mínimos. Y los penitenciales son unos libros que existen todavía, los tenemos de la Edad Media, en los que se puede ver cómo el sacerdote tiene esa lista de pecados sexuales y allí se puede ver, se puede leer entre líneas y uno puede descubrir, estos en la Edad Media hacían estas cosas en relación con el sexo. Entonces uno puede tener como una idea de más o menos cómo era la vida sexual en este tiempo tan interesante, ¿no? de la Edad Media. Eh, el tema evoluciona. Espérenme un minuto, no me demoro. Ya, perdón, estaba atendiendo acá un asunto doméstico. Bueno, hay una evolución del tema. En primer lugar tenemos desde los clásicos, ¿no es cierto? Hay una evolución del tema. Platón, por ejemplo, es probablemente el que más mal ha visto el sexo. Platón ve el cuerpo para Platón es la cárcel del alma. La cárcel del alma. Usa las palabras en griego son soma y sema. Soma es el cuerpo
¿no? Por eso decimos, es una enfermedad somática, psicosomática, de soma, ¿no es cierto?, del cuerpo, y sema es la cárcel. Entonces dice Platón, el cuerpo es la cárcel del alma, porque Platón era idealista, entonces veía el cuerpo como malo y veía el sexo como pecado. Mientras que Aristóteles dice que el alma sola no es la persona, sino que sino que la persona es la unión entre el cuerpo y el alma. De hecho, Aristóteles no creo que haya creído mucho en el alma. Era más bien, dijeran pues así en términos pues, marxistas nuestros, era más bien ateo, ¿no es cierto? Y Tomás, que es seguidor de Aristóteles, más seguidor de Aristóteles que seguidor de Platón, nos habla a nosotros de la unión del acto y del placer. Entonces dice el placer no solamente como un mal necesario, sino el placer como parte de la vida de la pareja. Entonces ya como que el tema evoluciona y Tomás nos ayuda a ver el tema como con una mayor naturalidad, con una mayor frescura. Santo Tomás en ese sentido es muy, muy avanzado, a pesar de que es un fraile, ¿no? Un fraile dominico, una persona que ha estado marcada desde niño por la religión, pero él tiene ideas muy claras en este sentido. Tomás es un hombre extraordinario. Bueno, entonces allí terminamos la segunda parte y aprovecho aquí para leer unos comentarios. Dice Mauricio, dice, según entiendo, los evangelios y otros textos sagrados destacan especialmente los nacimientos milagrosos, como el de Jesús por una virgen o el de parejas que sin poder tener hijos logran concebir después de pedir ayuda a Dios. Por ejemplo, San Juan Bautista nace de Isabel, que es una mujer estéril en el Evangelio. Pero en el Antiguo Testamento hay otros casos. Hay uno muy célebre que es el de Sansón. ¿No es cierto? La mamá de Sansón es estéril. Creo que también la mamá de Samuel son estériles. Es una forma como de decir que estos grandes personajes como Jesús nacen no como resultado del sexo, sino que nacen como parte de una intervención poderosa, una intervención milagrosa de Dios, para indicar también que esas personas que nacen en esas condiciones van a tener una misión muy importante, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una realidad. Mauricio tiene razón en eso. El peligro es que terminemos viendo a los grandes héroes como que nacieran sin sexo, y entonces ahí queda pues el sexo como disminuido en su valor, ¿no es cierto? Adriana Carolina dice, vi la película de esta historia hace muchos años cuando estaba en el colegio. Apenas supe de quién se trataba con la tarea del módulo. No sé a qué se refiere Adriana. ¿Se refiere a la historia de Abelardo y Eloísa o a otra historia que viste en la película? Pedro Abelardo, exacto. Pedro Abelardo es un gran filósofo medieval, Pedro Abelardo es el filósofo más importante de la temprana Edad Media. Eh, entonces hay una persona muy interesante, con sus contradicciones y sus cosas, pero una persona muy importante. Sí, se puede buscar en YouTube, ¿no es cierto? Se puede buscar películas sobre la historia de Abelardo y Eloísa. Que es una cosa muy interesante de la Edad Media. Bueno, muchas gracias a los dos por sus comentarios. Bueno, vamos a la tercera parte. Ya hemos visto cómo es el sexo en la Edad Media. Ahora veamos cómo lo ven los filósofos. ¿Qué idea tienen los filósofos del sexo? Ahí vamos a encontrar seguramente contradicciones o contrastes entre una cosa y otra. Bueno, el concepto medieval de la mujer tiene unos antecedentes de los que no se logra escapar y que nosotros tenemos que considerar. Primero, la concepción griega sobre la inferioridad de la mujer. Ya lo dijimos, la mujer no puede ser ciudadana porque porque es de una condición inferior, ¿no es cierto? Como un intermedio entre el animal y el hombre. El hombre es superior porque es activo, porque transmite la vida y todo, mientras que la mujer es pasiva, ella no tiene cosa. Entonces se la mira como algo inferior ya desde de la tradición griega y romana, ¿no es cierto? La cultura romana tiene un régimen patriarcal, ¿no es cierto? Patriarcal, patricios, viene de los padres, aunque hubo mujeres muy poderosas entre los griegos, hubo mujeres muy poderosas entre los romanos, pero la visión que queda ahí es una visión
de un patriarcado pues absoluto, tanto entre los griegos como los romanos. Y ni qué decir de la visión judeo-cristiana de lo femenino. O sea, lo femenino en la Biblia y en el cristianismo evidentemente está muy maltratado, ¿no es cierto? Aparte de la excepción de la Virgen María en las condiciones en las que hemos dicho, ¿no es cierto? Porque, bueno, pues puede tener un hijo sin tener relaciones sexuales, no se contamina con el pecado, es siempre virgen, es virgen antes, durante y después, o sea, el sexo y ella no tienen nada que ver, etcétera. Entonces, la visión judeocristiana de la mujer, pues es bastante reducida, ¿no? Para decir una palabra. Bueno, esa sería como una carga que trae, ¿no? O sea, la mujer en la Edad Media, lo femenino en la Edad Media no se puede entender si no se entiende el concepto griego, el concepto romano y el concepto judío y el concepto cristiano de lo femenino. Ese es un punto con el que las mujeres en la Edad Media van a chocar. Veamos unas ideas. Aquí aparece San Agustín, ¿no es cierto? San Agustín, veamos lo que dice San Agustín. Dice, es cosa del orden natural entre la gente que las mujeres sirvan a sus maridos y los hijos a sus padres. Que la mujer sirva al marido, ¿no es cierto? Recuerden que eso está escrito en la Biblia, ¿no es cierto? El marido es la cabeza de la mujer, dice San Pablo. Y San Agustín pues retoma esas ideas, ¿no es cierto? Dice, esta es la justicia natural, de que el cerebro más débil sirve al más fuerte. O sea, el cerebro de la mujer es débil y el cerebro del hombre es fuerte. Por eso la mujer tiene que servir al hombre. Dice, esta es, por lo tanto, la justicia evidente de que en las relaciones entre esclavos y sus maestros, aquellos que sobresalen en razón aventajen en poder. O sea, la mujer está más cerca del esclavo que del hombre. Entonces hay una concepción un poco complicada de San Agustín, ¿no es cierto? O sea, ve a la mujer como un ser inferior. Bueno, veamos otro. Juan el Teutónico, que es un autor por allá del 1300, de la Alta Edad Media, dice, las mujeres no pueden tener relaciones públicas, perdón, no pueden tener responsabilidades públicas, no pueden ejercer ningún trabajo. La naturaleza creó a las mujeres para el único fin de concebir hijos, ¿no es cierto? Y va, y viene, lo mismo, ¿no es cierto? El vientre es el terreno donde germina la simiente, pero lo importante es el que pone la simiente, el que pone la semilla. La importante no es la que recibe la semilla, no, el importante es el que mete la semilla dentro del cuerpo de la otra que es pasiva. Entonces, ahí tenemos otro concepto, ¿no es cierto? Vamos viendo cómo estos filósofos van pensando. Juan el Teutónico, un autor medio desconocido, pero muy interesante. Tomás tiene otras ideas. Dice, fue necesaria la creación de la mujer para ayudar al varón no en alguna obra cualquiera, como sostuvieron algunos, ya que para otras obras podrían prestarle mejor ayuda a los otros hombres, sino para ayudarle en la generación. Miren que Tomás es muy fino, ¿no es cierto? Muy fino, y no nos presenta a la mujer como una ayuda necesaria para la generación. O sea, los dos son socios en la generación de la vida. Se necesitan mutuamente para que haya hijos. Entonces ya como que quedan como más de igual a igual. O sea, aquí cambia un poco la cosa en Tomás de Aquino. Veamos esta otra idea de la suma teológica, ¿no es cierto? Dice, fue conveniente que la mujer fuera formada de la costilla del varón. Recuerden que en la Biblia dice que el varón la mujer fue creada de la costilla del varón. Primero, para dar a entender que entre ambos debe haber una unión social. Unión social, son socios, están unidos, ¿no es cierto? Pues la mujer no debe dominar al varón, ¿cierto? Por lo cual no fue formada de la cabeza. Si la hubiera formado de la cabeza, dominaría al varón. Tampoco debe el varón despreciarla como si estuviera sometida servilmente, como dice San Agustín y como dice Juan el Teutónico, ¿no es cierto? Dice, por eso no fue formada de los pies. Si la hubiera formado de los pies del hombre, entonces sería sirvienta. Recuerden que los sirvientes lavaban los pies de los amos, como vemos en el lavatorio de los pies en la Semana Santa, ¿no es cierto? Una señal de postración, de que dijéramos, de total respeto es besarle los pies a una persona. A los papas antes se les besaban los pies. Era la señal de total humillación, de total humildad, ¿no es cierto?, para reconocer la superioridad del Papa o para reconocer la superioridad del amo, era lavarle los pies, besarle los pies al amo. Entonces, miren que Tomás como que va equilibrando la cosa. Como todavía no es tan claro el asunto,
pero ya por lo menos vamos hablando del hombre y la mujer como socios, de la mujer que no debe dominar al varón, pero que el hombre tampoco debe despreciarla, sino que tiene que verla más como una compañera que como un ser inferior, ¿verdad? Bueno, dice Tomás, del mismo modo que para conservar la vida del individuo está el uso de los alimentos, ¿cierto? Si no comemos, nos morimos. Así para la conservación de todo el género humano está el uso del placer venéreo, o sea, del sexo, ¿no es cierto? Venéreo, de Venus, ¿no es cierto? Por consiguiente, al igual que el uso de los alimentos puede hacerse sin pecado si se realiza conforme al orden, al modo y orden debido, porque se ordena la conservación del cuerpo, así también el uso del placer venéreo puede darse sin pecado, si se realiza conforme a un modo y orden debidos, en cuanto que es conveniente para la conservación del género humano. O sea, mientras se haga dentro del matrimonio no hay ningún problema. Mientras se haga dentro del matrimonio no es pecado, dice Tomás. Entonces ya ahí ya disminuye un poco la cosa, ¿no es cierto? Bueno, eh, así considerados, los besos, los abrazos, los tocamientos no son necesariamente pecado mortal. Puede ser pecado venial o puede ser una falta, alguna cosa, puesto que pueden darse sin sensualidad, bien sea por costumbre patria, por necesidad o por otra circunstancia o causa razonable. O sea, no hay que estar viendo tampoco pecado en todo. Cuando yo saludo a una mujer con un beso en la mejilla, eso no significa que yo esté teniendo una relación sexual, sino simplemente una costumbre, ¿no es cierto? Una costumbre social que tenemos ahora, porque antes, cuando yo era joven, eso no existía. Uno solamente se besaba con la novia por allá a las 500, o sea, no era tan fácil. A veces ni con la mamá se besaba uno, eran otros tiempos. Bueno, y finalmente dice Tomás, nos habla del sexo contra natura, o sea, ahí sí ya complica. Dice, en primer lugar, porque choca contra la recta razón, como sucede en todo vicio de lujuria. En segundo lugar, porque se opone también al mismo orden natural del orden venéreo apropiado a la especie humana. O sea, si tenemos, no sé, perdonen las palabras, no se me ocurren otras. El sexo anal, el sexo entre hombres con hombres, mujeres con mujeres, como decía la reina, esos actos venéreos no están ordenados por la naturaleza a la procreación. Entonces Tomás los llama contra natura, ¿no es cierto? O sea, en contra de la naturaleza. Primero se procura la polución sin coito carnal. En segundo lugar, si se realiza el coito con una cosa de distinta especie, por ejemplo con un animal, lo cual se llama bestialidad. En tercer lugar, si se realiza el coito con el sexo no debido, sea de varón con varón o de mujer con mujer. En cuarto lugar, cuando no se observa el modo natural de realizar el coito, sea porque se hace con un instrumento no debido, ¿cierto? No sé, alguna cosa, no digo más. O porque se emplean otras formas bestiales, monstruosas o antinaturales. Entonces, ya aquí. Si ustedes lo leen entre líneas, ahí lo que está diciendo quiere decir, Tomás, que en la Edad Media se hacían esas cosas. ¿No es cierto? Se hacían esas cosas. Y él como sacerdote que confiesa pecadores, seguramente oía a la gente, escuchaba a las personas que le contaban estas cosas. Me confieso que tuve una relación sexual con otro hombre, o me confieso que he tenido unas relaciones sexuales con unos animales, ¿no? No sé, con una cabra, con una oveja, con un burro, con lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que Tomás hable de estas cosas indica, como ya lo hemos dicho antes, que eso sí se hacía en la Edad Media. Entonces, ahí está. Entonces, ahí se ve cómo para Tomás el sexo todavía está metido dentro del matrimonio, pero ya las relaciones hombre o mujer parece que le bajaran un poquito, ¿no es cierto? Le bajaran un poquito. Bueno, pasamos a la cuarta parte. Dice Mauricio acá, voy leyendo para no alargarnos al final. Dice, entonces se podría decir que la opresión o no tener en cuenta a la mujer surgió por las enseñanzas o interpretaciones religiosas. Sí, sí y no. Porque evidentemente en la tradición judeocristiana, sí, ahí sí. La opresión, la discriminación y todo eso tienen un origen religioso, pero también tienen un origen histórico, porque los griegos y los romanos también discriminaban al hombre y a la mujer, no por cuestiones religiosas, sino por puro y físico machismo, ¿no es cierto? Entonces, sí, ahí está. Bien, Mauricio, gracias por el aporte. Bueno,
Vamos a la cuarta parte. Ah, ahí está Abelardo y Eloísa. Vamos a detenernos un poco en esta pareja célebre de la Edad Media, a la cual me siento muy identificado porque yo también estoy casado con mi estudiante de filosofía. Pero bueno, no me han castrado por lo menos. Pedro Abelardo, ahí está, nació en el año 1079, murió en el año 1142, fue un gran intelectual en la Edad Media, llegó a tener su propia universidad, ¿no es cierto? Los estudiantes lo seguían, lo adoraban, era un hombre muy querido por la juventud. Escribió libros muy importantes. Historia de mis calamidades, obviamente la biografía, ¿no es cierto? Sí, ya un pobre hombre que lo han castrado, que lo han perseguido, que lo han obligado a meterse a un monasterio. Entonces, pues su biografía se va a llamar Historia de mis calamidades, ¿no es cierto? Hace varios comentarios a las obras de Aristóteles, un hombre muy inteligente. Escribe de Unitate Trinitate Divina, o sea, el misterio de la unidad y la Trinidad en la persona de Dios, Teología Summi Boni, o sea, la teología sobre el bien, ¿no? Cito te ipsum, o sea, el conocerse a sí mismo, que llamaban los griegos, entre otras muchas obras. Busca una limitación racional para la fe. O sea, a pesar de que es un filósofo muy temprano, es un filósofo de la temprana Edad Media, a pesar de que es temprano medieval, él ya va viendo que la razón y la fe tienen una importancia las dos. Y entonces piensa que a veces la razón tiene que limitar a la fe. Por ejemplo, si a mí la religión me enseña que la mujer es inferior o que yo tengo que tratar mal a la mujer, la razón tiene que imponerse y decirme no. Yo no soy cristiano, como dicen ahora, yo soy católico. Yo soy creyente católico, de hecho soy filósofo y teólogo. Entonces yo creo en lo que cree la Iglesia Católica y no tengo problema por eso. Si a mí en la Iglesia me dice el padre que la mujer que el hombre es la cabeza de la mujer y que la mujer tiene que obedecer al hombre, yo digo, pues sí, eso dice la Biblia y esa era la costumbre en ese tiempo. Pero en mi casa la que manda es mi mujer. O sea, si aquí vamos a ver cuál es la cabeza de la familia, aquí en esta casa donde yo vivo, yo no sé en la de ustedes, pero en esta casa en la que yo vivo aquí en Pasto, la que manda es mi mujer, ¿cierto? Y mi mujer es una mujer muy joven, tiene 20 años menos que yo, y sin embargo ella es la que manda, y yo obedezco. Hay nada que hacer, o sea, la mujer es la cabeza del hombre, aquí no hay nada. Entonces, una cosa es lo que dice la Biblia en su contexto, en sus costumbres antiguas, y otra cosa es lo que se piensa hoy. O sea, aquí me levanto, voy a comer y yo voy a lavar los trastes, voy a botar la basura después de la web conference, mañana me levanto a hacer el desayuno, si hay que cocinar, cocino, ¿no es cierto? Si tengo que limpiar, organizar, yo generalmente estoy limpiando y organizando las matas, la casa, o sea, esos papeles femenino, masculino ya no lo soporta nadie, o sea, ya es sería una carga absurda, ¿no es cierto? Bueno, ya conté la historia del tío, ¿no? Fulberto se llamaba el canónigo. Allí está la foto de la tumba, obviamente está levantada, la foto pues está en su posición natural, pues está acostados, ¿no? En la tumba, ahí está primero Abelardo y en el fondo está Eloísa. Pero he leído en muchas partes que parece que no están juntos los cuerpos, parece que no es tan fácil. Pero bueno, es una bonita imagen, ¿no? El hecho de que los dos amantes finalmente hayan terminado juntos en la tumba, ¿no? Bueno, que se casan, que lo castraron, que terminan los dos haciéndose monjes, pero mantienen una íntima correspondencia. Eloísa le va a reclamar a Abelardo no haber sido lo suficientemente hombre como para enfrentar las cosas y para salvar el amor que se tenían. O sea, Eloísa va a ser muy fuerte contra Abelardo. Cuando le escribe muy duro. Dices que tú no fuiste lo suficientemente hombre como para defender el amor que nos teníamos y preferiste tu prestigio y preferiste seguir siendo el gran profesor de filosofía y toda la cosa y me hiciste a mí a un lado y te olvidaste de mí, etcétera. Ella es muy fuerte. Eloísa, a pesar de que es muy joven, debió tener unos, no sé, 16, 17 años, era una mujer muy inteligente, se hablaba varios idiomas, había estudiado filosofía precisamente con Abelardo, y entonces tiene su temperamento fuerte, como todas las mujeres. Bueno, el análisis del caso que podríamos hacer, allí aparece Eloísa llorando porque Abelardo murió primero, Eloísa muere
perdón, Eloísa llora sobre el sepulcro del amante, del marido, porque estuvieron casados así sea clandestinamente. Dice, se puede ver mucho en este caso de Abelardo y Eloísa, la realidad de género de la Edad Media y el papel de la mujer, ¿no es cierto? Como la mujer, cómo no se respetan los sentimientos de la mujer, cómo se la reduce al ostracismo en el monasterio, a pesar de que han tenido un hijo. Seguramente el hijo terminó entregándoselo a algún familiar o alguna cosa porque ella va a terminar de monja y va a ser una monja muy importante, va a ser abadesa en su monasterio. Se rescata el hecho de que se quiere educar a una mujer, por lo menos Fulberto quiere que su sobrina se eduque y le pone un profesor, un filósofo, ¿cierto? La historia desenmascara las prácticas morales y sexuales de la época, o sea, un poco allí como las contradicciones que hay, y se evidencia el papel moralizante y el control social que hace la Iglesia en ese momento histórico. O sea, el papel fuerte de la Iglesia, ¿no? De cómo puede detener todas estas cosas. El caso de Abelardo y Eloísa, muy interesante. Bueno, y finalmente hablemos de otras sexualidades en la Edad Media. Otras sexualidades diferentes a las del hombre y la mujer. Bueno, ya hablamos de los penitenciales. Tenemos un libro muy interesante, el de Camerón de Boccaccio, que se escribió como es una obra que se escribe sobre cómo unos jóvenes en los tiempos de la peste negra, unos jóvenes se van a refugiar en el campo a un castillo, a un palacio, y allá llevan una vida así como de, que dijéramos nosotros, como de pasarla bien, de pasarla sabroso para no contagiarse y empiezan a contarse chistes, perdón, a contarse historias, ¿no es cierto? A contarse historias, por ejemplo, de amantes, de cosas me acuerdo, yo he leído el de Camerón, obviamente, no muchas veces, pero sí unas 2 o 3 veces lo leí cuando era joven, para mí era como algo novedoso. Por ejemplo, la historia de un hombre, del jardinero que, del jardinero del convento que termina acostándose con todas las monjas, etcétera, ¿no? El de Camerón es muy gracioso, es muy divertido porque nos muestra a nosotros cómo debieron ser las costumbres en ese tiempo, a pesar de que son historias pues, que se cuentan los muchachos allí en ese retiro. Tenemos las cántigas de escarnio y tenemos los goliardos, que eran unos curas o estudiantes universitarios vagos que se salían de la universidad o salían del seminario y se ponían a andar por ahí, por los pueblos. Y generalmente andaban contando historias y cantando, ¿no? Los juglares, los trovadores, ¿no? Y se ganaban la vida contando chismes de otro pueblo al otro. Entonces, tenemos algunas canciones de esas que llaman cántigas, ¿no? Como cantos, como canciones, en las que se ve cómo ellos se burlan del hombre que le ponen los cuernos, de la mujer casquivana que anda ahí, etcétera, una cosa muy chistosa. Y como han podido ver aquí en las imágenes que estamos usando, algunas son imágenes, ¿cómo se llama? Imágenes de la Edad Media, como esta que estamos viendo aquí. Juana de Arco expulsa a las prostitutas. Entonces Juana de Arco, espada en mano en su caballo, saca a las prostitutas que andaban metiéndose con los soldados, haciéndolos pecar. Entonces ahí se puede ver un poco cómo son las costumbres en ese tiempo, ¿no? Bueno. El sexo contra natura, ya lo dijimos, ¿no? La fornicación, ¿no? Que es, o sea, tener una relación con una persona casada, etcétera. La bestialidad, que es tener el sexo con animales. La masturbación, pues eso ni hablemos, yo no. Ustedes saben de eso más que yo, o tanto como yo. La homosexualidad existía en la Edad Media, evidentemente existía. ¿No es cierto? Ahí se pueden ver creo que sí, creo que la imagen muestra hombres besándose, ¿sí? Hombres besándose y el diablo ahí detrás, ¿no? Empujando la cosa, ¿no? Con una relación homosexual por allá. Una Biblia moralista del año 1220, dice, ¿no? Como pone estas imágenes de hombres abrazándose y besándose, ¿no? La homosexualidad. El sexo interfémoro, ya lo dijimos. El coitus interruptus, que significa que el hombre retira el aparato reproductor antes de tener la eyaculación. Un método anticonceptivo bastante, bastante inseguro, por decir alguna cosa, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y otras cosas que seguramente había en ese tiempo. Bueno, unas transgresiones, está la prostitución, obviamente, ¿no es cierto? La prostitución, la barraganía,
poco creo que se refiere como de puerco, como de marrano, así. Es la unión de hecho, que es lo que llamamos nosotros unión libre, ¿no es cierto? Era un pecado bastante grave. Y el adulterio, ¿no? Que era el amancebado con la adúltera, generalmente un hombre que se metía con una mujer casada. En la imagen, ustedes pueden ver una cosa muy divertida. Un fraile, ahí la ven la imagen, ¿no? Es un anónimo del año 1450 de finales de la Edad Media, muy simpático. Voy a ampliar la imagen para verla bien, parece bastante divertida. El fraile llega, ahí falta un pedacito en la parte de arriba, el fraile llega de visita a la casa, ahí está el marido y la mujer lo invitan a comer, el fraile almuerza con ellos, después el fraile manda al dueño de la casa a rezar, ahí en la parte superior se puede ver al dueño rezando el rosario, ahí arriba, y mientras el dueño de la casa está rezando el rosario, el fraile aprovecha y se acuesta con la mujer, y están abajo en la cama, metidos ahí, haciendo la cosa sexual. ¿No es cierto? Me parece una imagen muy chistosa, pues, por decir algo, ¿no es cierto? De que muestra cómo se transgrede la norma, ¿no? Cómo se transgrede la norma y la cosa, y cómo el fraile aprovecha la ingenuidad del hombre para terminar acostándose con la mujer. Todas esas cosas que pasan con la vida del sexo en la Edad Media y en todos los tiempos. Bueno, terminamos allí. Unas conclusiones, ¿no? Dice Mauricio aquí, eso ya lo vimos, la parte de abajo dice, entonces Abelardo mostró en cierto sentido el valor intelectual de la mujer. Sí, y Fulberto también, porque Fulberto es el tío, el canónigo, que quiere que su sobrina se eduque. Y Abelardo es más bien el profesor que se aprovecha y termina enamorando a la muchacha. Pero sí, evidentemente, el caso de Eloísa nos muestra a nosotros un caso muy excepcional en que una mujer es formada por un gran filósofo y ella también se convierte en una gran filósofa, porque ya como ya les he dicho, Eloísa es considerada una de las grandes pensadoras de la Edad Media. Yo acabo de escribir un libro sencillo, un libro de texto para los estudiantes que se llama Grandes Pensadoras de la Edad Media. Desafortunadamente no lo puedo compartir porque está ¿qué se llama eso? En revisión por el sello editorial de la universidad, y una de las 15 filósofas que cito allí es precisamente Eloísa. Se llama Eloísa del Paráclito, el nombre de ella es una de las filósofas que cito yo allí. Bueno, conclusiones. El concepto de género es un concepto relativamente nuevo, ya lo hemos dicho, igual que el concepto de feminismo, el concepto de género es relativamente nuevo. El patriarcado puso a la mujer en una condición de inferioridad respecto al hombre. Eso es verdad, ya no lo vamos a negar. El sexo en la Edad Media está regulado por la religión. Todo en la Edad Media estaba regulado por la religión. Pero si había algo que estaba regulado por la religión en la Edad Media, era el sexo y las relaciones entre el hombre y la mujer. Hay una realidad vital que se esconde detrás del discurso eclesiástico y social y que se refleja en los penitenciales. Los penitenciales son esos libros que tienen los pecados, las penitencias, los castigos, porque a veces había castigos físicos, incluso se podía obligar a una persona que se fuera al destierro si el pecado fuera muy grave. Nos muestran cómo eran las costumbres en relación con, no solamente con lo sexual, sino con lo moral y con lo social en la Edad Media. Santo Tomás de Aquino empieza a mostrar una cierta evolución del tema sexual. Santo Tomás de Aquino es como más, como que morigera la cosa, como que le disminuye el problema de la discriminación y de la misoginia al asunto. Es más feminista Santo Tomás que todos los otros filósofos de la Edad Media, evidentemente. Menos que las mujeres filósofas, obviamente también. Los textos de los filósofos medievales reflejan ideas que muestran cómo se discrimina a la mujer. Vimos a Juan el Teutónico, vimos a San Agustín, entonces ahí se puede ver cómo está la cosa, ¿no es cierto? Bueno, esas serían unas conclusiones y acá sigue. Para profundizar, ustedes pueden ver, yo les voy a compartir la presentación más tarde o mañana, les comparto esta presentación por el, ¿cómo se llama? Por el servicio de mensajería porque no se pueden abrir los enlaces desde aquí, pero ustedes los pueden ver ahí. Ahí hay unos 3 videos, me parecieron muy interesantes. Uno es precisamente la sexualidad en la Edad Media, en el video de YouTube. Otro es la prostitución en la Edad Media,
que es un tema pues, que no le hemos profundizado mucho en esta charla, pero que habría que verlo también, ¿no? Como la prostituta pues eh, se vende por el sexo y los hombres aprovechan para una relación un poco más, que dijéramos, más abierta, ¿no? Con la prostituta, lo que no pueden hacer con la esposa, lo que no pueden hacer con la novia o con la monja o con las amigas. Entonces la prostituta está ahí entre el pecado y la necesidad. Entonces, como ha sido siempre, ¿no es cierto? El oficio más antiguo del mundo, le dice. Y finalmente, otro video habla aquí de la situación de la mujer en la Edad Media, que también nos puede ayudar a profundizar en estas cosas. Obviamente hay libros, artículos y todo eso, pero creo que en nuestro tiempo como que uno ve más fácil un video en YouTube que leer un libro en estos tiempos que corren de la inteligencia artificial y de todas esas cosas. Bueno, las referencias, he leído a estos autores, Duarte Cruz y García Horta, en este artículo que dice Igualdad, Equidad de Género y Feminismo, una mirada histórica a la conquista de los derechos de las mujeres, una información muy importante, muy interesante. Y a Rodríguez también, la identidad de género en la Edad Media como una cuestión polémica. También ahí están las referencias, también las pueden encontrar cuando les comparto mañana o más tarde la presentación y la grabación de esta conferencia. Bueno, eso sería, queridos compañeros, yo sé que ha sido un poco largo, pero no puede ser de otra manera, tiene muchas aristas, incluso hay cosas, pues no digo que falten, pero hay cosas que podíamos profundizar más, pero el tiempo no nos permite. Entonces, agradezco la intervención de los compañeros Adriana, Mauricio, que han compartido sus ideas en el chat. Entonces, aquí hay otra cosa. Dice, Sí. dice aquí Mauricio, dice, que aprendió mucho. Bueno, pues ojalá haya aprendido lo bueno, no haya aprendido las cosas malas de la sexualidad en la Edad Media. Dice, también debemos entender que a pesar de que los frailes o sacerdotes estudian los libros sagrados, ellos no están exentos de pecado, no, porque son seres humanos y la sexualidad es una realidad de la que no podemos escapar, somos seres sexuales y sexuados. Algunos sacerdotes pues se contenían y llevaban una vida muy religiosa, muy santa y todo, pero no todos, evidentemente. Como hoy, ¿no? Hoy pues hemos visto niños que se pasan, ya se pasan de la raya, ¿no? Bueno, en la actualidad he visto que algunas personas aún ven a los sacerdotes como santos libres de pecado. Bueno, algunos sí, porque no podemos generalizar, ¿no? No podemos generalizar, no podemos decir que todos son pecadores. Algunos son pecadores, muchos son pecadores, pero todos no. Yo tengo muchos amigos sacerdotes y puedo meter las manos en la candela por unos 5 o 6 de ellos. Por los demás no puedo meter las manos en la candela, pero por algunos sí. Algunos sí lo hacen bien y son fieles a su vocación y luchan por vencer las tentaciones de la carne y todo. Pero hay un problema bastante serio. El problema del celibato es un problema muy delicado porque la sexualidad es algo natural. Es muy difícil mantener el control sobre estas cosas. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiera decir Eh, algún comentario. sí, Perdón, profe. Raúl, sí, te escuchamos. Sí, pues, profe, a mí sí desde cuando leímos en el anterior corte lo de Abelardo y Eloísa, pues lo marca uno, precisamente la cobardía de Abelardo, sí, la gran capacidad de Eloísa, pero asimismo también se mira cómo estaba la mujer marginada, ¿no? Pero lo espectacular de esto es el lenguaje que desde el siglo XII ya viene entrando en el romanticismo y con el que se tratan en sus cartas. O sea, eso sí me pareció muy agradable de alguna manera de leer, ¿no? Pero sí está muy marcado, digamos, la sumisión de la mujer, aunque ella en las cartas, como usted menciona, pues es supremamente fuerte. Sí, así es, sí. Eloísa es muy fuerte, es un carácter fuerte. Hay algunos autores que ponen en duda la originalidad de la obra, pero es muy complicado saber si la obra realmente la escribió Eloísa o no la escribió, si Abelardo escribió o no escribió. Eso es muy difícil de saber, pero la mayoría de los científicos medievalistas, porque esto es una ciencia, consideran que la obra es original
que corresponde a la forma de pensar de Abelardo y corresponde a la forma de pensar de Luisa. Evidentemente Abelardo fue muy cobarde, él pudo haber hecho otras cosas, estaban casados, pudo haber defendido la santidad del matrimonio, pudo haber, incluso el hijo lo perdieron, ¿no? O sea, ¿qué pasaría con el hijo? No sé, no hay fuentes para afirmar qué pasó. Debieron entregárselo a alguna tía o algún pariente o a las monjas, alguna monja, alguna cosa, porque Eloísa se va a vivir al monasterio y Abelardo se va a vivir al suyo. Y el hijo se llamaba, ¿cómo se llamaba? Tenía un nombre extraño, pero no me acuerdo cómo se llama, no me viene a la cabeza. Voy a buscar aquí en el internet rápidamente. Hijo de Abelardo y Eloísa. Tenía un nombre chistoso, parece Abelardo. Hijo de Abelardo y Eloísa. Porque lo confundo. Ah, ya, Astrolabio se llamaba. Astrolabio. Estaba pensando en Adeodato, pero Adeodato no. Adeodato es el hijo de San Agustín, que también. Bueno, San Agustín tuvo un hijo antes de ser sacerdote. Se llamaba Adeodato. O sea, entregado a Dios, significa Adeodato en latín. Abelardo le pone al hijo Astrolabio, que es un instrumento para navegar en el mar, ¿no? Interesantes cosas de la Edad Media. Bueno, sí, muchas gracias, Raúl. Evidentemente, el papel de la mujer es muy delicado en la Edad Media y esto nos empuja pues a trabajar mucho para rescatar no solamente a Eloísa, a Hildegarda de Bingen, a Cristina de Pisán y a otras muchas mujeres que en la Edad Media, a veces en condiciones muy difíciles, algunas incluso murieron en la hoguera por la Inquisición. Hipatía de Alejandría no es medieval propiamente, es más una filósofa clásica, pero está como San Agustín, ¿no? Como San Agustín, como de la última filósofa clásica y la primera filósofa medieval, pero es muy complicado meterla en la Edad Media porque ya pertenece más a un tiempo más antiguo, más clásico, pero Hipatía, también una mujer extraordinaria, ¿no? Inteligentísima. En Grecia hubo muchas mujeres filósofas, pero como la historia de la filosofía y la historia del pensamiento humano la han escrito los hombres, entonces es fácil que se oculten los méritos de las mujeres porque los hombres no han querido mostrarlos. Por eso yo escribí mi librito, que es pequeñito, pero bien bonito, lo he hecho con mucho cariño, para que se puedan conocer el pensamiento de 15 mujeres que le dan a la Edad Media una dimensión, un valor a lo femenino. Bueno, no sé si haya otro comentario. Bueno, parece que no. En relación con el trabajo colaborativo, va muy bien. Muchos ya, bueno, ahorita están un poco lentos. El trabajo anterior fue muy bueno, me alegré mucho porque encontré muchos trabajos buenos. No tuve ningún caso de plagio. Algunas cositas por ahí habían de inteligencia artificial, otras cositas de internet, pero en unos niveles aceptables, no niveles mínimos, en algunos casos el 2%, el 4%, en algunos el 10%, creo que algunita por ahí tenía el 20%, pero no era muy grave. Ese turno tiene que hacer una lectura muy detallada porque tiende a convertir en plagio lo que no es. Entonces, en ese sentido yo estaba muy contento. También muy contento y muy agradecido con ustedes por la alta respuesta que tiene el curso. Tenemos el 85% de los estudiantes matriculados están activos en el curso y trabajando, que es muy alto y muy raro, porque en la UNAD la deserción suele ser muy alta. Y van bien, los trabajos creativos también, algunos ya van muy avanzados, otros van un poco más lentos, pero todavía hay tiempo en este trabajo ¿qué dijimos? En este reto que vamos, hay tiempo para perfeccionar eso, seguramente vamos a terminar bien. Entonces ahí estamos bien. La mecánica es la misma, ¿no? Escoger tres textos, escoger tres filósofos. En este momento ya vamos en la baja Edad Media, ya, sí, o en la alta, no me acuerdo. En la alta creo que vamos, ¿no? Bueno, escoger tres textos de los La baja, filósofos, en la baja ya, ¿no? Escoger tres textos de la baja Edad Media, hacer las fichas de lectura, hacer la discusión,
En este caso, por ejemplo, la discusión se puede hacer sobre el papel de la mujer en la Edad Media, también se puede hacer sobre el tema de la separación entre la Iglesia y el Estado, porque hay filósofos, el maestro Eckhart y Occam, que ya empiezan a manejar, a tratar de romper las relaciones entre la religión y la política, las relaciones entre la filosofía y la teología, las relaciones entre la fe y la razón. Entonces ya podemos hablar también un poco el tema de ¿qué se llama esto? Se me fue la idea, de la separación entre la Iglesia y el Estado. También podemos trabajar el tema de la tolerancia, desde la Escuela de Traductores de Toledo, el problema de las cruzadas, que hay un poco de intolerancia, un poco de tolerancia. Las cruzadas son un fenómeno muy complejo, entonces ahí se puede hacer, siempre tratando de hacer el contraste con la realidad actual. Si vamos a hablar de tolerancia e intolerancia, podemos hablar de lo que está pasando, por ejemplo, entre Israel y Palestina, que es un poco tiene una relación pues, con cosas que pasaron en la antigüedad, en la Edad Media, etcétera, ¿no es cierto? Estas guerras entre Israel y Palestina, entre árabes y judíos, entre árabes y cristianos, entre judíos y cristianos, todo este problema que hemos tenido. Si vamos a hablar de la separación de la Iglesia del Estado, pues hablar un poco de la realidad de lo que pasa en Colombia, ¿no es cierto? Donde decimos somos un Estado laico, pero no, porque la Iglesia Católica sigue siendo muy fuerte, sigue teniendo mucho protagonismo en la vida social, entonces la separación entre la Iglesia y el Estado todavía no existe. Existe en el papel, está en la Constitución, pero en la realidad no se ve. Y el otro tema, que me fue, tolerancia, intolerancia, el papel de la mujer en la Edad Media, contrastado con el papel de la mujer hoy, ¿no es cierto? La mujer ha avanzado muchísimo en el tiempo actual. De los 5 jefes que tengo yo de aquí para arriba, creo que 3 o 4 son, 3 creo que son mujeres. La decana, pues es la que me manda a mí. Entonces, mi jefe acá en Pasto también es mujer, o sea, es normal que trabajemos con jefes mujeres, pero todavía faltan otras cosas. Otras cosas faltan, por ejemplo, el problema de la violencia conyugal, de la violencia intrafamiliar, el problema del maltrato a la mujer, de la falta de oportunidades laborales, académicas, aunque hay tantas mujeres en la universidad, pero todavía no las vemos en papeles trascendentales en la sociedad, ¿no es cierto? Nos falta. Entonces ahí hay mucho tema para discutir. Y el trabajo creativo, pues seguir avanzando para terminarlo. Bueno, entonces si no hay otro comentario, vamos dando por terminada la conferencia. Les agradezco mucho la atención y ya saben, con toda confianza en el servicio de mensajería del curso, en el foro, me pueden preguntar lo que quieran y en Teams estoy pendiente siempre de estar viendo las inquietudes de los estudiantes. Entonces les agradezco mucho a Raúl, a Víctor también que ha entrado, a Adriana Carolina, a Jessica Paula y a Mauricio, y a los que nos escuchen pues a través de la grabación, porque algunos por cuestiones laborales o de otros compromisos no pueden estar en la conferencia educativa y la ven después cuando esté grabada. Entonces, muchas gracias y damos por terminada Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, profesor. Gracias. Tenga buena noche. Bueno, una buena noche a ustedes. Voy a dejar de grabar para ir terminando.